Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Comimos en el Cuento. Esta semana estamos con un episodio un poco más light. Es bien light. Ustedes saben que nos gusta así como balancear entre deep y light. Y empezando con el deep y light. Esto. O sea, entre profundo sí. y menos profundo. Gracias por más traducir. liviano. El tema de hoy es que nos comimos el cuento de que somos bilingües. Jessel y Waymondongo. Ajá. Ese cuento nos tocó comérnoslo sí o sí. O sea, bienvenidos de a las tres. United States. A la USA. Welcome to our first episode in English and en la USA. In English and in Spanish. Y pues sí. Bueno, niñas, ¿qué quieren compartir acerca del tema? No sé, ¿cuál ha sido su experiencia siendo bilingües? ¿Cómo empezó todo? ¿Fue fácil para ustedes aprender inglés, español? ¿Cuál es su idioma nativo? Porque no sé, yo no las conozco casi. Ay. Bueno, yo aprendí mandarín primero. Wow, Ese fue mi primer idioma. No, definitivamente ser bilingüe es toda una experiencia, sí, especialmente cuando eres inmigrante. Agreguemos eso al escenario. No, para mí pues yo llegué aquí, yo no sabía ni mu. O sea, el hello, how are you que te enseñan en el my name is que te enseñan en el colegio en Colombia, no sé, me imagino que en todos los países. Pero de eso que le enseñan a uno en Colombia a cuando uno ya lo tiran aquí a un salón y uno es ¿qué? Es una experiencia totalmente diferente y es un proceso. A mí me costó mucho aprender porque yo era una niña muy tímida y yo llegué a middle school y los niños a esa edad pueden ser un poco crueles. Uh-huh. Un poco muy crueles. Sí. Entonces sí me costó la combinación de ser niña tímida y inseguridad, me imagino. Uh-huh. Y los niños crueles fue un proceso, digámoslo así. Y en un país nuevo, o sea... Sí, total. Y a esa edad, tantos cambios, en fin, me tomó unos añitos para... Creo que, o sea, aprendí a entender, a escuchar, a entender, pero para hablar, eso me tomó unos añitos, como yo pienso que como hasta que estaba terminando high school o algo así, que ya, ya yo me solté y que sea lo que Dios quiera. Pero eso es, o sea, si pudiera devolver el tiempo, cosa que no, y todo pasa por algo, obviamente lo hubiera hecho de una manera diferente. Por ejemplo, hoy en día una persona que llega, si es una persona joven y me pregunta, yo lo que le digo es, no lo piense, me voy a equivocar, que me van a decir que no, porque así es que uno se suelta y lo corrigen y lo que sea y aprende, porque si uno empieza a encerrarse en esos miedos y en esas inseguridades y en esa cosita, más largo se le hace el proceso, y lo cual fue mi caso. Claro. So, llevo siendo bilingüe, pues llevo en este país, a ver, ¿cuánto tiempo? Como 18 años, y digamos que comunicándome en ese idioma por ahí unos 15 años. Pero cabe resaltar que todavía me siento, o sea, todavía estoy aprendiendo, todavía la embarro, todavía digo cosas que no son, todavía. Y eso es algo que yo le digo a las personas que también acaban de llegar, como que piense en un americano que aprende español. Cuando usted escucha a esa persona hablando, esa persona se equivoca bastante, dice palabras, de pronto conjuga los verbos como no es, tarará, y ya no pasa nada, usted le entiende y usted pasa la página, ¿no? Lo mismo es para nosotros, inclusive, y hago la comparación, inclusive 15 años después, todavía soy como que, ay, yo dije eso así y no era así, era así. Entonces, pero es lo que es. Sí. Y ya no estoy en middle school, entonces ya no... Ya no te pueden hacer ya no son tan crueles. Sí. Sí. Bueno, yo llegué a este país cuando tenía 11 años y me acuerdo que nosotros habíamos tomado unas clases de inglés en Colombia pues antes de venirnos, o sea, obviamente yo creo que todos, ¿no? Obviamente las clases de inglés en la escuela, en el colegio, porque válgame la aclaración, o sea, escuela, colegio,
bueno, aquí se dice school, entonces uno lo traduce así, ¿sí ven? Bueno, entonces, claro que uno decía, en vez de decir house, decía Jose, o yo no sé cómo. Pero como le saliera del sí, alma. O sea, no lo pronunciaba bien, nada, y pues te enseñaban cosas muy, muy básicas. Entonces, bueno, en el colegio y unas clases privadas que nos dieron así a toda la familia, pues dice que para prepararnos cuando nos viniéramos, pero por unos meses y bueno, pero claro, yo me acuerdo que antes de venir, yo o sea, como que tenía este pensamiento que yo decía, o sea, uno en Colombia va y hace los mandados que lo mandan a la tienda y uno va y pide lo que tiene que comprar y bueno, ya se lo dan, lo lleva para la casa, listo. Entonces yo pensaba, ¿y yo cómo voy a hacer un mandado en los Estados Unidos? Y si yo quiero una chocolatina, ¿y yo cómo le voy a decir? Linda. So cute. Esa era una de mis preocupaciones cuando iba a emigrar a este los 11 país años. a los 11 años, o sea, algo muy real. ¿Cómo voy a poder seguir comiendo chocolate? Eso es algo muy, muy importante. Además, no había Google en ese momento que pudieras, como Sí, digo, exacto. traducir a Juan Chocolatina. Hago chocolatina jet. Y entonces, bueno, ya llegando aquí, llegué también a middle school, que en Colombia también el bachillerato, o sea, la escuela elementaria Sí. es de kinder, creo, a quinto, y ya después empiezas el bachillerato, que es de sexto a 11. Sí. Aquí lo partimos a la mitad, y entonces es el middle school, que es como el bachillerato Intermedio. medio o algo así, que es de sexto a octavo. Sí. Y después el high school, que le decimos, que ya sería la parte secundaria del bachillerato, sí. Que es de noveno a 12. Entonces aquí todavía tenemos un año más. Bueno, en fin, yo había terminado sexto grado en Colombia y nos vinimos en diciembre. Entonces, cuando empezaron la escuela acá, nos hicieron pues como los exámenes para ver dónde nos ponían y las materias y no sé qué. Entonces terminé sexto allá y aquí me pusieron en séptimo. Usualmente a los niños los devuelven un año para que vayan a ir aprendiendo el lenguaje. A mí me pusieron en séptimo y solamente tenía medio año. Lo académico no era tanto el shock, pero claro, cuando yo empecé en la escuela bilingüe, bueno, en la escuela donde iba a ir, a la middle school, era bilingüe. Entonces empecé en un programa donde te enseñaban pues la mayoría en inglés, pero los profesores hablaban español. ESL, sí, English Second Language. Yo también. Language. Me too. Y yo, bueno, entonces lo que me dijeron a mí es, bueno, usted está en este programa, tal cosa y tal otra. Empecé en séptimo y pues la idea, la meta es de que usted esté ahí hasta que se sienta cómoda con el inglés, claro. Y ya poquito a poquito la vamos pasando para el programa regular. Pues a mí me dijeron meta y esa fue mi meta, o sea, yo lo internalicé, listo, vamos a aprender inglés y vamos fuimos con todo. Claro, cuando yo llego, la clase es puros dominicanos, puertorriqueños, centroamericanos, suramericanos, o sea, teníamos el convito de las colombianas y eso no se hablaba ni pipa de inglés. Sí, me relaciono. Entonces, bueno, empezamos así y claro, yo con mi mente de que la meta es tal cosa. Pues sí, el programa supuestamente era como de 6 meses o algo así y ya después te iban poniendo en clases de inglés. Había personas que llevaban ahí como 2, 3 años. Sí. Y bueno, yo como mi ambición, no sé, mi meta y mi enfoque era aprender. Entonces, bueno, yo pues obviamente no me iba a apartar de las amistades que hablaran en español, pero tampoco me iba a apartar de las amistades que hablaran simplemente inglés porque quería aprender. Bueno, entonces empecé pues a toda y ya como en 6 meses me empezaron a cambiar para las clases regulares, que serán las clases completamente en inglés. Pues la cosa era que yo era la creída del salón porque yo me creía muy americana, porque yo me creía muy English speak English y porque yo quería rapidito irme para el programa regular. Y a mí me hacían el bullying, era por eso, porque aprendía muy rápido el inglés. Entonces yo era como que, ay, pero tal cosa. Pero sí, bueno, anyway, de todas formas seguía con mis amigos del programa bilingüe, los otros, o sea, entablando más relaciones con
otras personas, bueno, eso ya es otro cuento. boleo. Pero mi nombre, pues se escribe con la Y de yuca frita. Entonces, aquí en inglés se dice Johanna y no Joanna. Entonces, claro, yo venía con que yo me llamo Johanna. Y bueno, para acabar de ajustar, en Colombia pues lo pronunciamos como la Y. En otros países se pronuncia más como la Y, como ese Johanna. Sí. Entonces, eso era una confusión en todo el mundo y me acostumbré a que cada vez cuando estaban tomando la asistencia a los profesores, entonces ya yo sabía cuando llegaban a mi nombre y yo les tenía que explicar cómo se decía mi nombre. Entonces yo les decía Johanna o les decía Joanna porque lo sabían más rápido, o sea, como que era más fácil asimilarlo al inglés, porque me decían Johanna, Yolanda, Joanna, me decían de todo, y a mí cuando me decían Yolanda ya sí me chocaba. Es que ese no es mi nombre. Sí, como que, por favor, profesor, por lo menos lea. Bueno, entonces llegamos ya voy a acabar mi trayectoria de bilingüe. Y entonces llegamos al bachillerato, y me acuerdo que en el bachillerato tenía pues clases normales, obviamente ya no estaba en el programa bilingüe, pero todavía tenía personas que eran del programa bilingüe. Sí. Y uno de los profesores estaba llamando la lista, que no sé qué, no sé cuántas, y cuando iba a hacer mi nombre, antes de que él dijera mi nombre, yo dije Joanna, y él dijo Johanna. Cuando dijo Johanna, entonces todo el mundo, que Joanna, que es que no sé qué, que es que la gringa, que tal cosa, y yo, no, ¿para qué fue eso? Porque, volviendo a lo que tú decías, o sea, yo pienso que una de las cosas más difíciles es que cuando nosotros venimos acá y estamos tratando de aprender el inglés, los hispanos somos los más malos en mostrarte cuáles son, o sea, no solamente mostrarte los errores y corregirte, pero burlarte de esos errores. Entonces, y bajar de ajustar mi familia que... yo pienso que como buenos colombianos nos encanta el humor, entonces siempre estamos molestando y yo pienso que esa es una de las cosas que, digamos, a una persona más introvertida es más difícil, porque aunque los americanos te están solamente tratando de entender, ellos no saben tú qué estás diciendo en español, entonces ni siquiera se van como que por burlarse, pero los hispanos tantas veces son los que se burlan y los que te ponen eso como que no lo estoy haciendo bien, entonces mejor no lo hablo, mejor no lo aprendo. Sí. Bueno, he dicho. Nati, te quedan 2 minutos. Johanna te dejó 2 minutos. No. Johanna te dejó. Joanna. How can I pronounce it? Bueno. Are you naughty or Nati? Or night. I'm just kidding. Sí. Nah. That one is tough. No, ese sí, yo tengo un montón también, porque pues mi nombre es Natalia, pero es con H, entonces todo el mundo me dice Natalia, y yo soy como Natalia, o Natalie, Natty, no, yo soy como whatever. Es que con los nombres eso es un tema, sí. Pero yo no lo tomo muy en serio, o sea, digamos, las personas que son cercanas a mí, mi suegra, mi cuñada, mi esposo, me llaman Nati, right? Which sounds like naughty sometimes, like naughty, you know, like, is it naughty or naughty? En fin, en el trabajo prefiero que me digan Nat, porque Nati es como muy personal, entonces no me gusta como mi nickname en el trabajo, pero a veces como para hacerlo más cortico me dicen Nat y me siento bien, digamos, en mi primer trabajo. Pero todavía profesional. Sí, exacto. En mi primer trabajo en la ciudad, mi jefe me llamaba Nat, no sé qué, y hay un chico el chico de seguridad, digamos, en mi trabajo me dice todo el tiempo Nat, entonces se siente bien. Así, Nat y es como, what? That's for my family. Es para mi familia. Los límites, por favor, límites. Y ya, pero bueno, con el nombre no tengo tanto problema. Volviendo a la historia, la mía sí es supremamente diferente porque yo no vine acá siendo una teenager como ustedes, así que my English is not very good looking, como diría Celia Cruz. Pero lo chistoso es que siempre me han gustado los idiomas desde muy chiquita. Y yo no fui al colegio bilingüe, pero me encantaba el inglés desde muy chiquita. Entonces digamos que ese es de los pocos talentos que tengo. Pero sí, o sea, así con mucha humildad. Era buena para los idiomas y a mí el inglés se me dio siempre, entonces digamos que pues digamos que soy la más chiquita y todo, pero digamos de mis 2 hermanos y yo, digamos la que habla mejor inglés soy yo y digamos que siempre fue así, entonces en el colegio me iba muy bien en inglés y todavía me acuerdo que en Colombia tenemos como
los SATs, que se llama el ICFES, que es Sí. el examen que a uno le hacen, y todavía me acuerdo, el puntaje más alto fue inglés. Como matemática, biología, inglés. Naciste para Sí. hablar inglés. Entonces yo siempre tuve como eso, como, ok, soy buena, me gusta, y como tenía como, no sé si es como el oído o lo que sea, a mí me encanta la música, me encantaba, yo me acuerdo que me fascinaba ver videos de MTV. Sí. Entonces yo escuchaba, entonces Britney Spears, Christina Aguilera, no sé qué, y me aprendía todas las canciones y eso me ayudó muchísimo. Entonces, porque claro, tú empiezas como, ok, se dice así, oh baby, baby, I guess I'm supposed to. Right? I was like, ok. Entonces, nada, me lo pasaba escuchando música en inglés, veía Friends, veía todos los programas de Warner Brothers, y ya, y entonces ahí fue que empecé como a entrenar el oído. ¿Qué más hice? Me acuerdo, bueno, en la universidad, yo estudié, digamos, en Colombia, pues en una buena universidad, y ahí sí tenía que tener, como que te toca pasar o un examen o tienes que completar hasta el nivel número 6. Cuando yo entré, hice el examen, pues tienes del nivel 1 al 6, que creo que en el nivel 4, entonces completé 4, 5 y 6, eso obviamente me ayudó muchísimo. Claro. En 2 ocasiones tuvimos profesores que eran como británicos, un americano, uno británico, otro colombiano, entonces eso también ayuda, pues la persona hablaba en inglés todo el tiempo, la pronunciación, todo. Y me acuerdo que después de eso también me metí a unas clases de inglés con uno de mis hermanos, que eso es en Colombia típico, que es como descuento si entran 2. Y me acuerdo, y como a mí siempre me gustó, yo decía, no quiero que se me olvide, me gusta mucho como seguir aprendiendo. Quieres practicar. Siempre tuve como la ilusión de quiero vivir en otro lado, si fuera en Italia, estudiar lo que sea, y yo sabía que el inglés igual te abre puertas, entonces dije, no quiero que se me olvide. Y ya, y para cortar la historia, cuando vine a los Estados Unidos, vine a un curso también de ESL, pero yo me fui al Fashion Institute of Technology en Nueva York. Y lo chévere es que como ese programa es de moda en inglés, no es tan metido para latinos. De hecho, había muchísimos asiáticos. Entonces, de hecho, pues ahí hice una muy buena amiga que todavía me hablo con ella, es una divina. Vivi, si me estás escuchando a toda, ni siquiera hablo español. Si me estás escuchando en español o en Vivi inglés. in Taiwan, hi. My friend Vivi in Taiwan. Follow us. Sí. Y ya, y de hecho sí, me la pasaba como con varias asiáticas, como 2 mexicanas, algo así, pero había gente de todo el mundo, brasileñas, entonces nos tocaba hablar inglés. Y todos los profesores también, pues eran en inglés, íbamos a los museos, eso obviamente me ayudó. Y cuando viví en New Jersey con mi familia, mi tía es puertorriqueña, mi tío colombiano, mi tía habla todo el tiempo en Spanglish, ¿no? Más que todo español, ahí como con palabritas puertorriqueñas. Mi prima me hablaba todo el tiempo en inglés, entonces me ayudaba, y mi tío me hablaba también en inglés para ayudarme, entonces era como, ¿sí me entiendes? Ellos también como que me ayudaron mucho, pero cuando vine yo decía, ok, creo que mi inglés es bueno, pero lo mismo, me pasaba lo mismo, me sentía como súper tímida, yo era como, no la quiero embarrar, ¿qué estoy diciendo? Ya me empecé a soltar un poquito más. Además me gustaba mucho que las personas me decían, oh, pero tu inglés es muy bueno, ¿en serio llevas cuánto tiempo acá? Yo, no, 1 mes, no sé qué, oh my god, pero tu inglés, entonces claro, me sentía como, ok, me motivaba a no sentirme como tan avergonzada, entonces creo que me ayudó muchísimo a soltarme, y ya el resto es historia. Sí, o sea, mi esposo es americano, así que the rest is history, let's put it that way, Spanglish, copiándome de ustedes. Sí, y entonces ya, pues todo lo que hago acá es, yo estoy rodeada de americanos todo el tiempo, mi trabajo, todo el mundo es americano, mi esposo es americano, mis suegros, o sea, nadie habla español. Hasta los perros. Hasta los perros hablan inglés, entonces gracias a ustedes no se me olvida el español. No, mentira. Por eso nos comimos el cuento. Sí. Por eso nos comimos el cuento que somos bilingües. Pero me da risa lo que tú dices, porque a mí también desde siempre me han gustado mucho los lenguajes, y todos los lenguajes, no solamente en inglés, pero total, yo me acuerdo que en Colombia yo escuchaba música en inglés, no tanto, yo creo que no televisión, pero no he sido mucho de televisión, pero la música sí, y para aprender inglés, pues primero que todo, nosotros nos sabíamos todas las canciones en inglés, o sea, las Spice Girls. Nosotros no sabíamos la letra, pero nos sabíamos toda la canción y la cantábamos en inglés. No, yo no sé en qué idioma, pero la cantábamos. Pero ya después, cuando ya sí queríamos de pronto aprender un poquito más, entonces sacábamos de los CDs que se acuerdan que tenían el librito, entonces, y eso ahí, y hasta los cassettes, y uno con esa, mejor dicho, esa letra bien chiquita, pero a ver, aprender, a ver qué era lo que decía. Sí, también. A ver qué era lo que decía en inglés. Pero sí, me ha gustado mucho los lenguajes, y ahora, bueno,
un paso más adelante, ¿cierto? Ya después cuando me convertí en mamá, yo quería que, o sea, estaba acostumbrada ya a hablar los dos idiomas, Sí. ¿cierto? Y cuando somos bilingües, pues empezamos a pensar en los dos y que si primero pensamos en español y lo traducimos en el cerebro y entonces después lo hablamos en inglés y a veces ahí es cuando hacemos algunos de esos errores como conjugaciones y todo eso, ¿cierto? Lo mismo que del inglés al español. Sí. Pero bueno, ya entonces empecé a pensar en los dos dependiendo de dónde estaba. Pero eso sí, todavía cuento en español. 1, 2, 3. Eso sí no cambia. Siempre empiezo como mentalmente Sí. cuando estoy contando, siempre cuento en español. A mí me pasa lo mismo. Sí, O sea, también. yo creo que no importa cuántos años lleves viviendo aquí, pero eso es una de las cosas que no sé si porque lo aprendiste primero en español, ya tu cerebro automáticamente lo hace de esa manera. Además, como que te tienes que concentrar, entonces Sí, como, no, forget sí, about sí, it. sí. 1, 2, 3. Total. Y aparte de todo, pues en mi caso, el inglés, el ser bilingüe, el hablar inglés es para poderme comunicar con las otras personas que no hablan español. O de pronto también, pues que hablan español, pero que uno se acostumbra a hablar con ellos en inglés. O sea, es una manera de comunicación. En cambio, el contar, sí es como que Sí. lo que dices, uno se tiene que concentrar y ya sale automático Sí, como te exacto. entrenaron, ¿no? Sí. Exacto, porque esa primera lengua, al fin y al Sí, cabo, o sea, sí, aunque sí, tú sí, lleves, sí. yo ya llevo 25 años acá, entonces yo ya he tenido más tiempo acá y yo creo que por eso soy de las que más me trabajo cuando cuando estamos haciendo esto, porque constantemente estoy hablando, pensando a veces en inglés, a veces sí en español, a veces en inglés. Bueno, a veces no pienso. Sí. Pero cuando pues quería mostrarles ese lenguaje y como darles esa base a mis hijos, aunque no, o sea, yo tengo primos que digamos les decían, en esta casa se habla inglés, en esta casa se habla español y preferían las mamás no hablar con ellos Sí, total. que hablar con ellos pero hablarles en inglés o permitirles ese inglés y no sé qué. Nuevamente cuando pues tuve mis hijos ya tenía varios tiempo de estar hablando inglés. Entonces no fue como que no les quiero enseñar inglés o no pueden hablar inglés, pero sí quiero que escuchen por lo mismo. O sea, como que yo todavía cuento en español. Fue el Claro. primer lenguaje que me enseñaron. Entonces quiero que ellos también como que tengan el oído para el español. Y trataba de hablarles en español lo más que pudiera, pero a veces se me olvidaba porque Claro. está uno en el día a día. Y bueno, pero también no solamente les hablaba, sino que les leía, o si íbamos a escribir, escribíamos también en español. Y pues toco madera, gracias a Dios ahora, a los dos les gusta, y yo pienso que cuando uno pone tanto énfasis en que tiene que hablar español, o sea, les cogen como un disgusto Claro, al estoy al totalmente de idioma. acuerdo, sí. Yo también lo he manejado de esa misma manera con mi hijo, como que a los primeros años de vida se le hablaba solo español y luego ya cuando entró a la escuela y todo eso, pues ya aprendió a hablar inglés y todo el cuento, entonces ya nos empezamos a comunicar un poco más en inglés, mejor dicho, todo el tiempo en inglés, y pues mi preferencia es poderme comunicar con él y ya el español tiene la base y practica de vez en cuando conmigo, con mi mamá o con las personas que en la familia que de pronto no hablan inglés. Pero pues lo que dices tú es importante que tengan esa base por lo menos y ya de ahí lo que dicen ya tienen el oído como entrenado. A ellos no les toca escuchar música y buscar el librito para... ¿Saben? Sí. Dale. No sé, para darles un ejemplo, ¿saben a mí qué me pasó? Hablando de entrenar el oído. Cuando llegué acá, claro, como lo tenía entrenado por la música y eso, le entendía muy bien a las personas americanas. Súper. Pero en Estados Unidos hay muchísimas personas Total. de muchísimas etnias, de muchísimos países. Sí. Y cuando empecé a escuchar acentos, Total. Sí. eso Se me queda uno costó como que, mucho. ¿qué? Y Me dentro costó del mucho. país también, o sea, Sí, uno no piensa, sí. es como como en Colombia, que depende de la región, es un acento diferente, aquí también Sí, es igual. Inclusive hasta el día de hoy hay acentos que yo soy como, ¿qué? Sí, y que uno, aunque habla inglés, se Sí. siente como que el maleducado porque está, ¿qué? Sí. ¿Qué? Repita. A mí me pasaba mucho cuando trabajaba en Nueva York, claro, es Nueva York, es la Ujú. capital del mundo, ¿no? Entonces llegaban clientes pues en esta tienda de muebles donde yo trabajaba, de todo el mundo, entonces de Israel, ¿no? Africanos, árabes,
australianos, no sé, y yo era como, Ah, yeah, of course, I'll help you out. Ajá, que Sí, no me ya toques te el ayudo. acento. Y yo, "Oh, there you go". Como que uno intenta, porque claro, lo que dices tú, y más cuando estás atendiendo a alguien, quieres cerrar una venta, no sé qué, ¿qué? Ajá. ¿What? sí. Sí, Esos son, Pero sí. yo creo que de las pequeñas cosas de ser bilingüe, Sí. ¿no? sí. Por ejemplo, para mí, ser bilingüe es a veces no saber la palabra ni en inglés ni en español. Eso es lo mío, me pasa todo Como el la tiempo. India María, ni de Estaba aquí hablando, ni de en, allá. todo el estaba tiempo. hablando en español y me sé la palabra en inglés, pero no me acuerdo cómo se dice en español. O estaba hablando en inglés y me sé la palabra en español, pero no me acuerdo cómo se dice en inglés. Sí. A mí O me que pasa uno al se la sabe, contrario. pero no se acuerda en el Sí, momento. A mí, yo soy como, Sí, ok, por estoy eso. pensando en la palabra en español, y entonces, no, pero era el inglés, y yo, no, pero ahora se me olvidaron las dos, Sí, y no digo sí, ninguna. también. Es como, Se cruzan los sí, cables, mis literal. cerebros ahí como, plug yo in, creo- plug out. Yo creo que eso es lo que pasa también, que uno depende de donde uno está, porque a mí me pasa mucho que, o sea, depende de donde estoy, pues entonces hablo o inglés o español. Si yo veo que alguien es hispano y que yo veo pues que habla español, Sí, le hablo en claro. español. Especialmente si veo que está como struggling, si está Sí. teniendo dificultad para hablarme Sí. en inglés, pues hablo en español. Pero digamos, con mi mamá, yo me acuerdo que de teenager también, una adolescente, yo hablaba con ella tal cosa y cogí la cosa de decir so. Y yo decía so, ¿qué so? Que eso no se dice, que grosera, que tal cosa, que tal otra. Y a mí me daba risa porque obviamente yo no lo decía como una De manera grosería, grosera, ni sí. tampoco es una grosería, sino que en español, especialmente en Medellín, estamos tan acostumbrados a decir entonces que yo para de todo traducía y decía so. Es de entonces. Y sí, también con mi papá, o sea, mi papá le hablaba más español, a mi mamá como una mezcla. Ya después cuando mi mamá empezó a tomar clases en la librería, que los que nos escuchan desde acá usualmente tienen clases gratis, así que cojan su tutor, porque también para mí fue difícil el que yo le tendría que traducir todo a mis papás. Ah, sí. O sea, ya yo era la traductora de las cuentas, Típico. de las cosas de las escuelas, de esto y aquello, y yo pienso que también uno por eso no quiere como ponerle un peso o una carga a sus hijos de que tiene que hablar esto, Sí. y tiene que hacer esto, y tiene que ser mi traductor, tal cosa. Entonces, bueno, ya uno siendo bilingüe, pues quiere como que facilitarle las cosas a los hijos. Pero sí, entonces cuando vinieron mis hijos, pues yo les hablaba en español, pero se me olvidaba, les hablaba en inglés. Entonces después venía la tía que, ay, hable el español al niño, ay, qué tal cosa, ay, qué tal otra. Y entonces, bueno, aquí estamos. Pero ¿para qué la tengo usted? Ah, sí. Usted habla el español mientras Sí. yo hablo inglés. No, y ahora mi mamá me da risa porque cuando viene mi tía y mi prima de Colombia, o cuando hablamos con ellas en el teléfono, lo que sea, mi mamá se le salen esas palabras en inglés y ellas se quedan como que, ¿qué? Y yo soy ma. Es súper chistoso porque uno ya se acostumbra y ya sale todo Sí. automático. Otra de las cosas de ser bilingüe es, por ejemplo, en mi casa mi esposo también habla inglés y español, es que hablamos 100% Spanglish. Todo el tiempo. O sea, decimos 3 palabras en inglés, 5 en español y así fluyen las conversaciones y así nos comunicamos. That's it. Lo que venga más fácil, más Sí. rápido. Lo importante es que se entienden. Sí, total. Entonces, eso es otra de las cosas de ser bilingües, Sí. que el Spanglish es inevitable. Inevitable, Sí. eso es muy cierto. O si no, de los conceptos. Porque digamos, cuando nosotros empezamos este podcast, que se llama Nos We comimos ate el the tail. cuento. Sí, cuando yo le iba a decir a las personas, y aún ahora, cuando les voy a decir a las personas de qué es el podcast en inglés, ¿Cómo ¿qué se dicen llama? ustedes? We ate the tail. Que we ate ¿Cómo the lo tail. explico? Exacto. No es que uno se comió la cola de algo, es porque suena parecido. Ni no. que se Sí. comió un cuento. ¿Y cómo te Una explico que en historia. Colombia uno dice, o bueno, en Latinoamérica Es también? el dicho como tal. Sí, sí. Pues si nos comimos el cuento, se comió el cuento, se tragó el cuento, no sé, ¿cómo te explico? Es cultural. Sí, entonces Sí, toca escúchalo. traducir todo Danos el like. concepto porque no Literal. es no es una traducción literal. sí. Quiere decir como esas cosas que nos creímos cuando Sí. estábamos creciendo. O sea, ya también, cambia toda sí, la sí. retórica. Sí, no puede ser un título. Porque si no nadie nos No. escucharía. Ajá. Eso no tiene sentido. That makes no sense. Pero es como cuando uno está aprendiendo inglés y está aprendiendo esos conceptos y le dicen a uno butterfly.
pues el butterfly es una mariposa, no es la mantequilla voladora. Entonces, mejor dicho, o sea, hay tantas cosas que son una cosa en inglés y significan una cosa totalmente en español y viceversa. Y viceversa, total. Otra de las cosas, no sé tanto para Nati, porque Nati ya llega un poquito más grandecita, pero otra de las cosas de ser bilingüe, o bueno, y de vivir aquí es, hay veces no sentirte ni de aquí ni de allá. Sí. Es como que estás ahí en un medio... Del limbo. No eres ni lo suficientemente colombiana para los colombianos, ni eres lo suficientemente americana para los americanos. Sí. If that makes any sense. Sí. Exacto. Y que uno, hasta la historia se le parte en dos. O sea, todo lo que uno aprende, ¿cierto? Porque hay cosas que, bueno, y no que esto nos pase porque podríamos leer los libros de historia, pero, por decir, yo aprendí, obviamente cuando estaba en Colombia, historia colombiana, ya vine acá y un poco de historia mundial, vine acá, un poco de historia mundial y la historia de los Estados Unidos, entonces como que tengo partes, gaps, como que tengo espacios en las dos que, o las celebraciones de las fechas importantes, que en Colombia se celebran algunas fechas, o se celebran de otra forma que a las que celebramos acá, entonces es toda una cultura. No, y es bacano, porque por ejemplo, yo pienso en, no sé, te puedes ver una buena novela, pero también te puedes ver una súper buena serie, Sí. O puedes leer un buen libro en español, también puedes leer otro buen libro en inglés, Sí. Entonces ahí vienen las ventajas, ¿no? Sí. Y yo creo que aún con este proyecto que estamos haciendo, no hay un episodio que nosotros no digamos algo en inglés. Sí, Siempre. es inevitable. Ya los oyentes están acostumbrados a que se nos sale por ahí el Spanglish, volvemos a lo Exacto. mismo. Sí, si no nos entienden algo, nos dejan saber. Traducción. Además es más fácil porque como las tres hablamos inglés también, entonces Sí. uno lo deja. Pues digamos, si yo estoy con mi familia en Colombia, no soy como, no, estamos hablando en Es Colombia en automático, español. sí, porque Pero uno acá es como, sabe. I mean, so, o lo que sea. Sí. Sí. Todas esas palabritas. Sí, porque yo sé que cuando la digo tú me estás entendiendo. Sí. Sí. So, Otra de las cosas, otra de las So. cosas es cuando estoy cansada, o sea, supongo porque el español fue mi primera lengua, es bien difícil para mí a veces pensar en inglés. Como que si estoy cansada y alguien viene a tener una conversación conmigo solamente en inglés y esa persona no habla español, estoy en problemas. Como que no me sale. No sé si les pasa, pero a mí me pasa. O sea, si estoy cansada, that's it, muere el bilingüismo. El cerebro como que... Cancela. Pero es que también es algo tan de esa parte del aprendizaje y el cerebro, y por eso también es importante tener paciencia con los niños ahora que viene Celeste, o los que nos estén escuchando que tengan niños pequeños, porque a veces hay retrasos en el desarrollo del lenguaje porque realmente están aprendiendo esos dos conceptos diferentes y están aprendiendo con quién usarlos, o sea, y hay muchos beneficios también para el cerebro en hablar más de un lenguaje, no solamente pues obviamente inglés o español, pero hablar más de un lenguaje. Sí. very good. Very good way, mondongo. En fin, yo creo que historias es las que uno tiene para contar en cuanto a pues hablar inglés y español, más en un país como este. Pero pues aquí solamente tenemos 30 minutos, entonces no puedo. Pero definitivamente algo que quería mencionar antes de que terminemos es el hecho de que sí es una realidad de que hay personas que se les da mucho más fácil aprender un idioma que a otras. Sí. Yo conozco, para no ir muy lejos, casi todos los brasileños que conozco hablan portugués, inglés y español. O sea, los brasileños que viven aquí. Que es como que, y nosotros que estamos haciendo mal que no hablamos portugués, por decir algo. O hay personas que conozco, el papá de una compañera de trabajo es un señor americano, o sea, así de ojos verdes y rubio y lo que sea. Ese señor habla español como si fuera un latino más. ¿En serio?
que ella me decía, sí, mi papá me habla, porque ella entiende español también, no lo habla muy bien, pero lo entiende. Mi papá me enseñó. Y yo, yo le decía, pero es que tu papá es que es puertorriqueño, es mexicano, no sé. No, él es de aquí, mis abuelos son de aquí, o sea, son como irlandeses, y un lado y la otra parte es como de Hungría, o sea, americanos. Sí. Hasta que el señor vino al trabajo y empezó a tener una conversación conmigo, y yo me quedé como que, excuse me. ¿Y él simplemente lo aprendió? Simplemente lo aprendió así en trabajos, como siempre ha trabajado como en restaurantes, entonces como con los de la cocina, con los, así nomás. Pero habla, o sea, su acento y su manera de, como conjugar los verbos, todo, es como si fuera un nativo más, pues. Entonces es crazy. Y es una persona que no ha ido a la escuela a aprender español, sino que ha aprendido así. Me encanta que pongas ese ejemplo porque digamos que yo también siento que hay muchas personas que creen como, es que yo no soy bueno, no, es que no sé qué. Sí, hay muchas personas que tienen ese talento, les queda más fácil, hay otros que no les queda tan fácil, pero la verdad es que para aprender un idioma tienes que sumergirte en él. Total. Mira lo que tú dijiste con los brasileros. La mayoría de ellos hablan 3 idiomas porque ellos están rodeados de países en español. Entonces, te lo prometo que se ven todas las... Betty la Fea se la vieron en español. O sea, ya con subtítulos en portugués, pero escuchan Shakira, escuchan, no sé, Gustavo Cerati, algo así. Gustavo Cerati, ¿cierto? ¿Nunca lo has escuchado? Sí. Ok. Pues no sé si escuchen a Gustavo Cerati, pero entiendo la idea. Es que me acordé del apellido Cerati, es Gustavo el nombre. En fin, me corregirán. Escuchan a Cerati, escuchan a Shakira, o sea, digamos, ese es a Luis Miguel, lo que sea, pero están tan bombardeados por el español y el inglés que lo cogen. Y lo que dijiste tú, digamos, con este señor, habla perfecto porque estaba rodeado de latinos. Sí, totalmente. Entonces, si quieren aprender un idioma, váyanse a ver televisión, a escuchar música. O a ese país, un viaje de 3 meses. Novio, novia. Lo que tengan que hacer. Eso suena tan cliché, pero es muy cierto. O sea, lo de entrar en el oído, es cierto. Sí. Y bueno, así es la vida del bilingüe. Sí. Yo también cuando para llegué más aquí, consejos. Cuando llegué aquí tenía un novio que él no hablaba español y pues yo obviamente no hablaba inglés y bueno, empezamos nuestra relación y claro, aprendimos los dos lenguajes, entonces eso también pasó contigo, así que vayan a buscar a alguien. Sí. No, y hay que sentirse como, finalmente, o sea, yo he llegado a la realización de hay que sentirse como con cometer errores. Ay, sí, no y que te corrijan. Total. Eso es parte del aprendizaje. Y uno ser transparente, por ejemplo, las personas con las que yo trabajo que no hablan español, yo soy consciente, por ejemplo, cuando no me acuerdo de la palabra, les digo, no me acuerdo de la palabra. Entonces, la mayoría de americanos te van a decir, estás tratando de decir esto, o lo otro, ¿me entiendes? Y eso también te ayuda, pero uno ser muy genuino y muy, o sea, es lo que es. Sí, ¿me entiendes? Sí. Y, ¿sabes qué? Algo que me dijo alguien una persona con la que trabajé, que eso no se me olvida, me dijo, no, o sea, lo tuyo tiene más valor porque tú hablas 2 idiomas, yo solamente hablo 1. So, si te equivocas o no te acuerdas, vale huevo. Sí. Entonces, es así. Claro, o 1.5, mientras uno llegue a los 2, ¿no? Ajá, claro. Siéntase bueno, yo hablo 1.5, ¿usted qué habla? Sí, total. Y que muchas personas, digamos, en Europa hablan más de 2, 3 lenguajes, entonces sí se puede. Sí, y también por lo mismo, como están rodeados por tantas culturas, tantos países, tantas, no sé, películas, novelas, lo que sea, tienen que aprenderlos. Así que eres. Para Europa. Así que nos comimos el cuento, porque nos tocó. Nos tocó ser bilingües. We ate the tail. Gracias por escucharnos, no olviden compartir, seguirnos en las redes sociales. ¿Qué más? Darnos like, opinar si les gusta este episodio, darnos ideas también para nuevos episodios y gracias por escucharnos. Y déjenos saber qué cuentos se comieron. Chao. Bye.